Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Humano, el videopodcast de IMED Hospitales. Hoy vamos a hablar de cirugía general con el doctor Rafael Gali. Hablaremos de su impresionante trayectoria y de todos los servicios que pone a su disposición desde el servicio de cirugía general de IMED Hospitales, tanto en IMED Valencia como en IMED Colón. Y abordaremos desde las cirugías más sencillas hasta la cirugía robótica. Factor Humano, el podcast sobre salud de IMED Hospitales. La mejor información médica tratada en clave divulgativa. Buenos días, Rafael, doctor Rafael Gali. Gracias por sacar un rato para venir al podcast de IMED Hospitales, al podcast Factor Humano. A mí me parecía muy importante hacer este videopodcast, sobre todo porque llega a IMED Hospitales un cirujano con una experiencia espectacular, ¿no? Aunque luego nos contarás tú un poquito más con detalle tu recorrido. Pues bueno, una experiencia internacional en Inglaterra, en Suiza, también un paso formativo por la Universidad de Harvard, una serie de acreditaciones, pero quizá podrías empezar explicándonos qué hace un suizo en Valencia y cómo ha sido tu camino hasta aquí. Sí, bueno, muchas gracias Alfredo por darme esta oportunidad de presentarme, también de presentar el servicio de cirugía general digestiva de aquí de IMED Colón. Entonces, sí, ¿qué hace un suizo en Valencia? Pues, mira, cada vez hay más extranjeros que eligen Valencia como ciudad para vivir y para empezar un poco una nueva vida. Y a mí y a mi mujer pasó un poco lo mismo. Estaban buscando un sitio con un poco ese flair mediterráneo, cerca de la playa, y ya conocíamos Valencia porque tenemos familia aquí y amigos, entonces claro, hay factores familiares también y personales que son muy importantes. Y qué más, claro, yo estaba buscando también una posibilidad de crecimiento profesional, nuevos retos profesionales, y encontré en IMED una organización, un centro muy moderno, innovador, con un crecimiento muy rápido en los últimos años. Entonces me pareció una buenísima cosa de venir aquí, empezar aquí en IMED Colón, sobre todo el nuevo centro, aquí en el centro de Valencia, para empezar una nueva experiencia de trabajo aquí en España. Ajá. Y si nos puedes dar algún detalle más, ¿no?, de lo que comentábamos al principio, de esa experiencia tan variada y tan impresionante en tu proceso formativo, ¿no?, hasta llegar hasta aquí. Bueno, yo soy suizo, originario de la Suiza italiana, y no se escucha el acento, eso no lo puedo... No lo puedes esconder. Pero claro, yo hice toda mi formación en la parte alemana de Suiza, en varios hospitales universitarios y cantonales de Suiza. Y luego, después de conseguir el título de cirugía general, me fui a Inglaterra durante 3 años para hacer varios fellowships, que es un periodo de formación un poco más aprofundida, un poco más intensa. Empecé con un fellowship en cirugía colorectal, donde hizo mucha cirugía oncológica colorectal, entonces todo lo que cáncer de colon, de recto, y también cirugía del suelo pélvico y proctología. Y eso durante más o menos 2 años, y después de ese periodo de formación, hizo también conseguí el título de especialista de coloproctología europeo, el MSQ de coloproctología, que es un poco una marca de calidad también en la cirugía, en la medicina un poco más especializada. Y después de este periodo en colorectal, hizo también una rotación de 1 año en cirugía esófago-gástrica, todo lo que es cirugía del esófago, estómago, mucha cirugía oncológica y también cirugía de reflujo, antirreflujo, hernia de hiato. Y terminé esta experiencia en Inglaterra muy bonita con una rotación en cirugía pancreática o biliopancreática, entonces todas las enfermedades de la vesícula biliar, de las vías biliares, cáncer de páncreas y también enfermedades benignas del páncreas, como puede ser la pancreatitis crónica, que es una enfermedad bastante común en Inglaterra, debido también al estilo de vida un poco saludable que tienen los ingleses. ¿Y qué más? Luego volví a Suiza, donde estaba trabajando los últimos 5 años en un hospital cerca de Basilea, el Hospital Cantonal de Basilea Campiña,
Ahí tuve la oportunidad de desarrollarme un poco más como cirujano minimalmente invasivo. Era un centro muy reconocido también en la región, a nivel nacional, en cirugía minimalmente invasiva y sobre todo cirugía robótica. ¿Sí? Y ahora desde el final de julio del año pasado estoy aquí en IMED Colón, Valencia. Y esto, ¿no? Llegas a Valencia, llegas al grupo IMED, que bueno, que es de sobra conocido. Cabe subrayar, bueno, que contamos con 2 centros en la ciudad de Valencia, IMED Colón y luego nuestro hermano mayor, IMED Valencia. ¿Cómo ha sido tu acogida aquí? ¿Cómo has organizado tu actividad dentro del grupo? ¿Qué tipo de servicios ofreces? Y sobre todo me gustaría saber o que explicaras, ¿no? En qué es diferencial tu perfil, ¿no? Es decir, hacia qué áreas de la cirugía general, porque entiendo que la cirugía general es bastante amplia, pero en qué áreas eres tú más fuerte, aunque lo has comentado, ¿no? Por tu formación, pero sí en cuáles te estás desarrollando dentro del grupo IMED. Mira, yo empecé unos meses después de la inauguración del centro. Al principio, claro, todo estaba un poco nuevo para mí también, porque es un sistema bastante diferente. Y durante el último año, ahora, claro, estamos haciendo un trabajo muy grande como cirujano, con la gente en el quirófano, con el equipo del quirófano. Estamos creciendo mucho y intentando ofrecer siempre más técnicas nuevas para nuestros pacientes. Aquí en IMED Colón, como centro un poco más pequeño de los 2 centros que tenemos en Valencia, nos enfocamos un poco más en la cirugía menor, que sería la cirugía mayor ambulatorial, entonces sin ingreso. Todo lo que es cirugía, hacemos mucha cirugía de hernia, de pared abdominal, como podría ser una de las más comunes, la cirugía de hernia inguinal. Hacemos mucha cirugía de vesícula biliar. La proctología es un campo muy importante de nuestro trabajo muy importante que estamos haciendo aquí. Cirugía de hemorroide, de suelo pélvico, fístulas, trastornos proctológicos en general. Me gusta que hayas comentado esto porque muchas veces cuando hablamos de cirugía ambulatoria, los pacientes tienden a pensar en que la complejidad que somos capaces de abarcar viene limitada por esto, ¿no? Pero creo que es importante que transmitamos que las nuevas técnicas, los nuevos abordajes nos permiten, abordar cirugías que en un principio o casos complejos mediante estas técnicas que lo que aportan sobre todo es una mayor seguridad en el proceso y un tiempo de recuperación mucho más corto, ¿no? O sea, la idea que intento transmitir es que a pesar de que hayamos dicho, ¿no?, que IMED Colón es un hospital un poco más pequeño, la complejidad que somos capaces de abarcar realmente es una complejidad bastante amplia. Absolutamente, sí. En la cirugía mayor ambulatorial lo que es más importante es el trabajo en equipo multidisciplinar, entonces la preparación al paciente a partir de la consulta de preoperatorio con anestesista, la selección de los pacientes, ¿no?, que pueden aprovechar de una cirugía sin ingreso, y luego las técnicas de anestesia durante la cirugía misma y la cirugía menos invasiva posible, ¿no?, para permitir una recuperación rápida, una recuperación con menos dolores y permitir, claro, evitar el ingreso en hospital, que siempre está también relacionado con estrés y todas esas cosas. Claro. Entonces el hecho de venir en un hospital un poco pequeño como el nuestro, saber exactamente quién va a operar, cómo va a funcionar la cirugía, lo que va a pasar en el quirófano, ya conocer un poco el equipo que vas a ver ese día en quirófano, y luego, claro, el seguimiento que hacemos bastante estrecho después de la cirugía. Esas son cosas que se pueden hacer muy bien en un centro como esto, porque, claro, de este tamaño. Claro, y que es importante, bueno, también trasladar que cualquier caso que requiera de un centro, digamos, como es IMED Valencia, nuestro hermano mayor, con una UCI, pues para garantizar, digamos, el posoperatorio, lógicamente
perteneciendo ambos hospitales a una misma organización, esas cirugías pueden programarse allí perfectamente y tú también eres un cirujano activo allí. Exactamente, nosotros vemos los pacientes, entonces hablamos con los pacientes, hacemos el preoperatorio y aquí en IMED Colón y luego por la cirugía nos vamos a IMED Valencia donde tenemos un equipo de medicina intensiva, una UCI y una buenísima infraestructura con las técnicas más modernas ahí. Entonces el paciente que no puede operarse aquí en IMED Valencia, en IMED Colón, se va a IMED Valencia con su cirujano y se queda ahí ingresado ahí. Y a modo ilustrativo, Rafael, ¿te gustaría comentar algún caso que nos ayude o que ayude a nuestros espectadores a entender el funcionamiento, el día a día del departamento? Sí, mira, cada paciente tiene su historia y merece ser comentado aquí, pero lo que quería presentar en este podcast es cómo funciona cuando vemos, por ejemplo, un paciente con oncológico, con un cáncer colorectal. Es un poco su viaje, ¿no? Al interno de IMED. Entonces, a veces pasa que se descubre una lesión en la colonoscopia o se hace un TAC y se ve una masa. Entonces el paciente va a mi consulta, veo al paciente en mi consulta y presento el caso, siempre se presenta el caso en el comité de tumores que hacemos todas las semanas en IMED Valencia, donde hablamos de cada paciente con el especialista de medicina de oncología, de medicina digestiva, hay radiólogos y cirujanos. Y ahí ya hablamos del diagnóstico y del tratamiento que podemos ofrecer al paciente, siguiendo protocolos y guías de práctica clínica. Y si es necesario operar el paciente, yo me encargo de la cirugía en IMED Valencia. Y es muy importante, yo creo, hablar en este sentido también del Fast Track, que es un tratamiento multimodal, multidisciplinar que ofrecemos al paciente colorectal después de cirugía oncológica, de resecciones colorectales, para recuperarse más rápido en los días, en las semanas después de la cirugía. Entonces, imagínate, hace años, hace 20 años, el paciente colorectal se quedaba como una semana o 2 semanas en el hospital, una semana en la cama, con sonda nasogástrica, gotero, todas esas cosas, sin comer. Y ahora eso ha cambiado muchísimo. Con ese nuevo protocolo de Fast Track, el paciente ya se puede movilizar desde el primer día, ya empieza a comer y la mayoría de los pacientes pueden ir a casa después de 4 días, 5 días, ¿no? Y eso es decir, un cambio enorme, ¿no? en el postoperatorio de estos pacientes. Y luego hacemos, después de la cirugía, claro, en cuanto tengamos el resultado de la biopsia, se presenta otra vez el paciente en el comité y si es necesario están los oncólogos que siguen con el tratamiento oncológico o yo en mi consulta para hacer el seguimiento durante los años después de la cirugía. Bueno, como hemos comentado en muchas ocasiones, el moto o el lema de IMED Hospitales es factor humano, tecnología punta, ¿no? Del factor humano hemos hablado, queda bastante claro que por esa parte tenemos el servicio garantizado, pero sí que me gustaría que ahondáramos sobre todo en la parte de tecnología, ¿no? En la parte que has mencionado de la cirugía mínimamente invasiva, sí que me gustaría que explicaras un poquito los abordajes que garantizan que la cirugía sea mínimamente invasiva y luego pues qué técnicas qué cirugías pueden llevarse a cabo mediante esas técnicas. Luego otros tipos de tecnología con los que contamos en el centro que también garantizan o ahondan en el hecho de que la cirugía sea lo menos invasiva para el paciente y, como hemos dicho, que entrañe el menor riesgo, el menor tiempo de recuperación, etc. Mira, aquí en IMED Colón estamos equipados para hacer técnicas laparoscópicas, entonces toda la cirugía mínimamente invasiva del aparato digestivo
En técnica laparoscópica tenemos una laparoscopia en 4K con una pantalla que te permite una visión muy avanzada. Y entonces la cirugía, lo que hacemos en cirugía, en técnica minimamente invasiva laparoscópica es lo que es pared abdominal. Yo personalmente opero las hernias inguinales, o prefiero operar las hernias inguinales en técnica laparoscópica mínimamente invasiva. Eso sí que te permite una cirugía sin o con menor traumatismo en la región de la ingle, entonces te permite o te evita un poco el dolor postoperatorio que se conocía con la técnica abierta, de hernia inguinal abierta. Es una técnica con menor incisiones en el abdomen, menor riesgo de sangrado, menor riesgo de no sé, infección de gerida o sangrado en la gerida. Entonces lo que veo en los pacientes que opero con esa técnica mínimamente invasiva de hernia inguinal es una recuperación más rápida. La gente ya después de 2 semanas, cuidándose un poco, ya puede empezar a hacer vida más o menos normal. Y si lo comparamos al postoperatorio normal de una técnica abierta, que normalmente, claro, el paciente se queda 4 o 6 semanas sin poder hacer esfuerzos, es un cambio grandísimo, ¿no? Otras técnicas, otra cirugía que ofrecemos en cirugía mínimamente invasiva en laparoscopia, la cirugía de la vesícula biliar, que ya es un estándar en todos los centros en España de hacerla como cirugía mínimamente invasiva. ¿Y qué más? Operamos también la proctología. Ahora estamos empezando con técnica mínimamente invasiva, entonces con la técnica láser. En proctología es un tema que probablemente vamos a hablar un poco más adelante. Efectivamente. Esta es una de las próximas incorporaciones en el centro y, lógicamente, como hemos comentado, lo que buscamos es mejorar el abordaje en general para todos nuestros pacientes, ¿no? Subiendo, digamos, en escalones de complejidad, llegaríamos a la parte de la cirugía robótica, ¿no? Que la cirugía robótica yo creo que es importante, mencionar por supuesto que IMED fue de los primeros centros que apostó por la cirugía robótica, adquiriendo el Da Vinci, el primero en Valencia, con lo cual, bueno, eso lo que hace ver es que en cuanto a experiencia con ese tipo de cirugía, no hay un centro como nosotros. Y tú además eres un cirujano acreditado para operar mediante cirugía robótica y también traes en la mochila mucha experiencia, ¿no? Sí que me gustaría que nos explicaras de qué consta la cirugía robótica. Parece obvio, ¿no? Un cirujano se asiste de un robot para operar, pero sí que me gustaría que entraras en el detalle, que nos contaras pues, qué cirugías pueden hacerse con el robot, qué ventajas supone para los pacientes, si existe o no evidencia científica, publicaciones que así lo avalen, y cualquier detalle que consideres que es importante en torno al tema de la cirugía robótica. Sí, que la cirugía robótica yo la veo un poco como una evolución de la cirugía mínimamente invasiva. Entonces, hasta los últimos años, claro, se hablaba mucho de cirugía laparoscópica, que era un poco la novedad. De ahora ya, desde hace 10 años, 15 años, ya cada vez más se habla de la cirugía robótica como un nuevo nivel, ¿no? De la cirugía mínimamente invasiva. La cirugía robótica te permite de hacer más o menos la misma cirugía que siempre se hacía en técnica laparoscópica o en técnica abierta, pero con más precisión, con menos traumatismo del tejido y de manera más precisa. Entonces, ¿cómo funciona el robot? El robot hay 2 partes, en el robot 2 partes principales. Hay una consola en donde está el cirujano que tiene como una especie de gafas virtuales en esa caja que a través de esta consola se ve lo que está pasando en el cuerpo del paciente, ¿no? Pero en 3 dimensiones y con una magnificación, ¿cómo se dice? Sí, que entonces se ve todo más grande, ¿no? Una amplificación visual. Y eso te permite de detectar estructuras y de hacer
cortes un poco más precisos, más finitos. Esa es la consola. Y luego el robot tiene también los brazos que están conectados al instrumental quirúrgico propio del robot, que entran a través de pequeñas incisiones en el abdomen, en nuestro caso como cirujanos digestivos, entran en el abdomen del paciente y con esos instrumentos, claro, el cirujano a través de la consola controla los movimientos de los instrumentos. Y son instrumentos que te permiten movimientos que sería imposible hacerlo con los instrumentos rígidos laparoscópicos. Ajá. Entonces tienes grados de movimientos muy, muy amplios y nada. Y a través de esta técnica, tú me preguntaste, claro, la evidencia científica, eso es un tema un poco controvertido, pero sí que hay trabajos en la cirugía digestiva que muestran que, por ejemplo, el riesgo de sangrado es menor, hay una recuperación más rápida y estoy convencido, aún claro, no han salido resultados con evidencia, ¿no? Pero claro, estoy convencido que hay menos riesgo de lesionar estructuras muy importantes como los nervios, por ejemplo, ajá, que te permiten mantener una buena función después de la cirugía. Y la cirugía robótica ya está muy desarrollada en la urología, por ejemplo, en la prostatectomía. Creo que ahora es casi estándar operar la próstata con el robot. En las cirugías digestivas empezamos hace años con la cirugía de recto, ajá, que es un órgano que se encuentra como la próstata muy, muy por abajo en la pelvis, muy profundo en la pelvis. Entonces tener esos instrumentos que te permiten de trabajar en un espacio muy, muy estrecho, muy cerrado como la pelvis, eso sí que te permite de hacer una cirugía que a veces en técnica laparoscópica no sería posible. Y ahora, claro, con la experiencia que hemos ganado con la cirugía del recto, ya se empieza a utilizar el robot cada vez más para la cirugía oncológica del colon, para permitir una linfadenectomía, una resección oncológica más precisa. Se utiliza mucho también en la cirugía del hiato, una hernia hiatal muy grande, donde hay la necesidad de entrar en la cavidad torácica para sacar el saco herniario. El robot te da un poco más de libertad. Y lo que están empezando ahora también la cirugía de la pared. Eso parece un poco un lujo porque, claro, es una técnica, una tecnología muy, muy cara y claramente no en todos los hospitales la tiene y las enfermedades de la pared como las hernias, la diástasis son muy comunes y antes se operaba abierto, una cirugía rápida y bastante barata, pero así que con una herida quirúrgica grande, un tiempo de recuperación más rápido, ya estábamos buscando alternativas, ¿no?, a la cirugía abierta. Así que la cirugía robótica te permite un abordaje mínimamente invasivo en la pared abdominal, te permite de hacer casi prácticamente la misma cirugía que se hacía en técnica abierta, entonces con una disección de toda la pared abdominal, la reconstrucción de la diástasis, por ejemplo. Te permite fortalecer la pared abdominal con una malla muy grande, todo a través de 3-4 pequeñas incisiones que casi no se ven porque se encuentran en la parte más baja del abdomen, en la zona del bikini, entonces hay un aspecto estético muy, muy, muy importante también. Entonces, dentro de todo el abanico de cirugías que pueden llevarse a cabo con el robot, que como has dicho son prácticamente todas, todas en el campo que has descrito, ahora mismo en nuestro entorno, ¿cuál sería la más frecuente para realizar con el robot o mediante el robot? Me refiero a la más frecuente dentro de tu especialidad. Has mencionado el recto, has mencionado la oncología. Claro, como cirujano colorectal me dedico sobre todo a la resección oncológica del recto. Y también, una otra cosa que quería mencionar es la cirugía del suelo pélvico. En caso de prolapso rectal, de una debilidad del suelo pélvico, sí que la cirugía robótica te permite también con técnica de reconstrucción, con mallas, de abordar el suelo pélvico de una manera muy, muy, muy precisa, muy elegante. Y lo que, claro, deseo en un futuro, ahora sí ya se ve que se puede desarrollar esta técnica, se pueden también
cubrir los costes de esta técnica. No sé si vamos a hablar de estas cosas también, que me parece una sí, bueno, claro, te lo preguntaba por eso. Es claro, la cirugía de la pared abdominal. La cirugía de la pared abdominal yo creo que es un ámbito muy importante. Va a ser uno de los... de la cirugía, yo creo que donde se puede aprovechar más de la cirugía robótica, en todo lo que no es oncológico. ¿Sí? Entonces yo creo que el mensaje realmente es que la cirugía robótica, sobre todo lo que aporta es mayor seguridad, menor tiempo de recuperación y sobre todo una menor disminución de la funcionalidad del área sobre la que se ha intervenido, precisamente por la mayor precisión que ofrece el robot para llevar a cabo los procedimientos. No sé si ese sería, ¿no?, un mensaje, digamos, un resumen que pudiéramos trasladar a los pacientes que valoraran esta opción como una opción para sus procedimientos, ¿no? Sí. Sí que quería preguntarte, porque entiendo que, claro, aquí en España, debido a la cantidad de población y la presión asistencial, llevar a cabo todos estos procedimientos mediante cirugía robótica es prácticamente imposible y por lo tanto hay que optar por digamos procesos o abordajes menos complejos. ¿Es este el caso de los países en los que has estado? Es decir, ¿en qué estado se encuentran ellos con respecto a la introducción de la cirugía robótica para el abordaje de la patología en general? ¿Se ha convertido en estándar en alguno de los sitios en los que has estado o van en ese camino o se encuentran en una situación más avanzada que España en estos momentos? Sí, la situación, por ejemplo, en Suiza es un poco diferente porque los hospitales públicos o privados ya ofrecen la cirugía robótica como si fuera el nuevo estándar, ¿no?, de cirugía mínimamente invasiva. Pero no se ve el robot como un lujo o una técnica un poco elitaria, como se puede elitista, decir, sí. Elitista, perdón. Y que la robótica ya es el presente, ¿no? La laparoscopia ya son como mínimo 40 años que se opera en laparoscopia y lo que estamos viviendo aquí en España ahora con un poco la crítica, con los costes, el tiempo de cirugía, porque claro, la cirugía robótica es un poco más lenta de una cirugía tradicional. Pero si uno se enfoca un poco más en el postoperatorio, en la funcionalidad, en la función, eso que hay muchos beneficios, yo creo, y solamente veo ventajas en el paciente. En Suiza, como te he dicho, ya estamos operando de todo con el robot. Lo mismo pasa en los Estados Unidos, donde ya durante la formación la gente, los profesionales, los cirujanos, ya empieza con la cirugía robótica y que es un poco más extremo, que casi nadie ahora sabe cómo operar en técnica abierta. Yo creo que es siempre importante hacer una buena selección de los pacientes, siempre mirar al paciente que se puede ofrecer una cirugía mínimamente invasiva, robótica o laparoscópica o abierta. Pero claro, mi sueño, un poco mi deseo es que desarrollarse en esa dirección donde la cirugía robótica no es una alternativa, sino un estándar, ¿no?, en la cirugía moderna. ¿Tú percibes que los pacientes son conscientes de las mejoras o de los beneficios de ese nuevo abordaje? Quiero decir, el feedback que recibís es bueno, son ellos conscientes, ¿no?, de todos los beneficios que tiene esa manera de actuar. Sí, muchas veces, claro, el paciente, sobre todo con ese tipo de diagnósticos oncológicos, lo que quiere es ir al quirófano lo más rápido, cuanto antes posible, para quitarse el cáncer, claro. Y hay a veces, claro, un trabajo de información también antes de operar muy importante para ayudar al paciente a entender también que a veces la situación no es tan simple, que solamente tiene que operar esas cosas. Y sí que mucha gente no conoces o no están bien informados sobre esta nueva técnica. Entonces tengo muchos pacientes que después de una cirugía
me comentan que el postoperatorio ya ha sido completamente diferente de lo que se esperaban, porque, claro, recuperación rápida, uno se moviliza, puede ir a casa, todas esas cosas. Entonces yo creo que es muy importante hablar con los pacientes, informar a los pacientes y prepararlo a todo ese viaje, ¿no? Claro, me alegro mucho de que me digas esto, porque precisamente te lo comentaba por esa asimetría de información, hay mucho miedo, sobre todo mucho con miedo respecto a procesos complejos, ¿no? Es decir, nosotros desde la parte médica damos por sentado muchas veces muchas cosas, nosotros sabemos lo que era esto antes y lo que es ahora, pero yo siempre digo que es súper importante que seamos capaces de transmitirlo y de compartirlo con los pacientes, ¿no? Pues porque al final ese proceso se facilita muchísimo. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje para hacerse con el robot, ¿no? Para llegar a estar acreditado? Mira, el robot del Da Vinci, ahora hablo del Da Vinci, que es el robot que tenemos aquí en IMED, el robot más utilizado en el mundo. Hay la casa de producción, la Intuitive, ¿no? que organiza, que tiene un programa de formación, de acreditación con el robot. Entonces empieza con una parte de teoría, una parte al simulador y con visitas a cirujanos más expertos. Los primeros casos se hacen siempre con acompañamiento de un cirujano más experto en quirófano, y poco a poco así se gana un poco la experiencia y se llega hasta la acreditación para hacer. Entonces todo un proceso de varios meses, sino de años, ¿no? para aprender a utilizar esa técnica. Y la acreditación se otorga en base a un número de cirugías llevadas a cabo, y entiendo por área, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, si estás acreditado en el robot Da Vinci, ¿estás acreditado para todos los abordajes de cirugía general o tienes que ir acreditándote abordaje por abordaje? Sí, no, tengo la acreditación en el Da Vinci y eso me permite de utilizar esa técnica en todos los campos de la cirugía digestiva. Así que es importante, claro, la acreditación inicial con ese curso, ese periodo de formación y de entrenamiento bajo control, ¿no? con compañeros más expertos, y también es muy importante la experiencia. Cada caso te da una experiencia más grande, te permite descubrir nuevas cosas, entonces uno nunca se para de aprender en la cirugía, Claro. También. Claro. Muy bien, Rafael, pues bueno, como hemos dicho anteriormente, nuestro moto, nuestro lema es factor humano, tecnología punta. Creo que ha quedado clarísimo que el factor humano lo tenemos garantizado. Tienes un prestigio contrastado y contrastable, un recorrido impresionante, y luego, bueno, trasladar que, como bien hemos puesto de manifiesto a lo largo de hoy, en IMED podemos llevar a cabo cualquier tipo de procedimiento dentro del área de la cirugía general. Podemos hacerlo mediante técnicas tradicionales, mínimamente invasivas. Hemos estado incorporando y vamos a incorporar más tecnología, y además contamos con más experiencia que nadie en Valencia con el robot y con cirujanos de alta talla. Y bueno, y además puedes atender a pacientes en inglés, en italiano, en alemán, en francés y en español, con lo cual casi cualquier paciente puede solicitar tus servicios, tanto en IMED Colón como en IMED Valencia. Te agradezco muchísimo que hayas sacado este ratito. Creo que es muy importante que los pacientes te conozcan, y creo que a través de este video podcast de Factor Humano van a tener esa oportunidad. Y lo dicho, a seguir trabajando y a seguir haciendo de IMED Hospitales una organización pues de altísima calidad y de plenas garantías. Así que muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias, Alfredo. Factor Humano, el podcast sobre salud de IMED Hospitales. La mejor información médica tratada en clave divulgativa.